No se diga más por Top Latina. Con la discusión alrededor de este proyecto de reforma constitucional presentado ayer por el presidente Luis Abinader. Y para continuar con la discusión, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Lo tenemos a través de la línea telefónica al reconocido abogado, el doctor Eduardo Jorge Prats. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, para mí es un placer y un honor estar con ustedes y lo que todos los días siguen, no se diga más. Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos visto sus tweets de ayer, luego de la semanal, en la que de una u otra manera comenta que ve positivos algunos aspectos, fundamentalmente lo del blindaje constitucional con respecto a la reelección y el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público. Del resto, ofrece más detalles precisamente a través de medios y a través de sus escritos. ¿Pudiera hacernos una ponderación en general del proyecto tal como se presentó ayer? En sentido general, por lo que conocemos de la presentación del día de ayer, entendemos que el proyecto es positivo desde el punto de vista de que es un proyecto de reforma constitucional puntual. Siempre hemos dicho que toda operación, toda reforma constitucional es una operación de cirugía mayor, pero que en este caso, de hacerse una reforma, debería ser una cirugía no invasiva, una laparoscopía, una acupuntura constitucional. Y en este sentido, el proyecto del presidente Abinader está destinado fundamentalmente a dos puntos. En primer lugar, el blindaje de la fórmula del mandato presidencial y de solamente 2 mandatos presidenciales, y por otro lado, la consolidación de la independencia del Ministerio Público, más algunos aspectos adicionales como lo es la unificación de elecciones. En ese sentido, es un proyecto positivo porque viene, digamos, que a apuntalar aspectos básicos que vendrían, si se quiere, a fortalecer nuestra democracia constitucional. Así que, a vuelo de pájaro y en sentido general, vemos con buenos ojos el proyecto. Doctor, ¿realmente es necesario realizar esa reforma constitucional en estos momentos, considerando todos los proyectos de reforma que se han planteado? Realmente las reformas vienen, en el caso de la historia constitucional dominicana, precipitadas por golpes de Estado, revoluciones, invasiones, azonadas militares y traumas, como lo fue el trauma electoral de 1994. Reformas que se han hecho en un ambiente de paz como ahora, sería la reforma de 2010, que fue una reforma de gran calado, una reforma amplia, que ha sido la base de lo que ha sido el desarrollo político constitucional de los últimos años. En este sentido, es positivo que una reforma como esta se emprenda en un momento de paz ciudadana como el que vivimos. Ahora, en cuanto a la necesidad de la reforma, es una cuestión sobre todo política que valorarán los órganos. En este sentido, el Congreso al momento de aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma. Personalmente entiendo que la fórmula de no reelección que tenemos ahora después del segundo mandato es positiva y que podría consolidarse la independencia del Ministerio Público desde la reforma legal, pero esa es mi opinión personal. Pero en sentido general, las mayorías políticas, en este caso el presidente Abinader, goza de la supermayoría legislativa más grande en la historia democrática dominicana y por lo tanto puede impulsar una reforma incluso sin el apoyo de la oposición. Él ha abierto un espacio de diálogo y discusión muy novedoso que aplaudimos y que permite la participación de todos los sectores de la vida nacional. En el caso de la selección del Ministerio Público, que sería sometido esa persona por el presidente de la República y luego aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué opinión le merece? Y si esto garantiza la total independencia. Yo pienso que es importante que el presidente de la República preserve la potestad de nominar y designar el procurador general o la procuradora general de la República. Yo entiendo que independientemente de que constitucionalmente se establezcan unos requisitos que consoliden los rasgos de independencia y de autonomía que debe tener el jerarca de este importante órgano para la persecución penal, yo entiendo que eso debe ser una responsabilidad y una facultad
del presidente de la República. Entiendo que delegarla o atribuir esa facultad al Consejo Nacional de la Magistratura no es lo ideal. Yo entiendo que un sistema presidencial como el que vivimos, fíjense que en Estados Unidos el presidente nomina a los jueces que son, digamos, aceptados con el consentimiento del Senado, que era el método que teníamos anteriormente en la República Dominicana para la designación de los jueces. Pero yo creo que no hay necesidad, en modo alguno, de establecer esta facultad como facultad del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor Prats, puede no haber la necesidad. Sin embargo, ¿cómo lo vería usted en comparación o en contraste con el modelo actual? O sea, ¿cuál de los dos, aunque usted evidentemente usted dice que no hay necesidad, usted podría estar viendo entonces como positivo el modelo actual? Pero en caso de que se apruebe este nuevo modelo que se está presentando de selección del Procurador General, ¿cuáles serían los pros y contras con respecto al actual? Yo pienso que se puede consolidar esta independencia desde el punto de vista legal y sobre todo también desde el punto de vista constitucional, pero que lo más importante son la definición de las condiciones de independencia que debe tener, en este caso, el jerarca del órgano, el Procurador General de la República, la independencia de los fiscales en los casos que tienen a su cargo. La ley actual establece, por ejemplo, el principio de objetividad, que impide, por ejemplo, a los fiscales ir a la prensa para atacar a los imputados y que obliga también a presentar pruebas de descargo. Eso está en la ley actual. Puede consolidarse aún más. Y en tercer lugar, dependerá mucho de la persona que se designe al frente de esta institución. Yo creo que se necesita una persona que haga el rol que hizo en su momento Jorge Suberoiza con la reforma judicial para consolidar la independencia del Ministerio Público. Y en este sentido, por ejemplo, consagrar, y entiendo que el proyecto así lo establece, no puedo certificarlo, pero me parece que sí, y si no es así, sería positivo establecer un periodo de inamovilidad de esta persona para que su desempeño no dependa de la aprobación o la confianza política de los poderes políticos. Si se establece una inamovilidad de 4 años en el proyecto. Exacto, eso sería, a mi modo de ver, positivo. Siempre es bueno que la inamovilidad no coincida con el periodo electoral, con el ciclo electoral, pero bueno, ese es un gran avance. Doctor, una última pregunta de mi parte. Sí. Había mucho temor cuando se planteó que el presidente iba a anunciar el proyecto de reforma constitucional. Muchas personas empezaron a cuestionarlo en el sentido de que aunque él tuviera la intención de solamente modificar estos 3 o 4 puntos, una vez llegara esto a la Asamblea podría tener la potestad de plantear cualquier otra cosa que se pudiera incluir en esa reforma. ¿Eso es real? Desde el punto de vista constitucional, entiendo que la Asamblea Revisora está atada a la ley que declara la necesidad de la reforma, que establece cuál es el objetivo de la reforma propuesta y cuáles son los artículos a modificar. Sin embargo, la mayoría de la doctrina constitucional dominicana, en la cual yo no me inscribo, sostiene que la Asamblea Revisora es soberana para abordar cualquier aspecto en particular. Por eso es importante un cambio de esa doctrina imperante que es totalmente errónea y equivocada. La Asamblea Revisora es un poder constituido que está vinculado, en este caso, a una ley que establece su procedimiento de reforma. Eso es así desde los orígenes mismos de el derecho constitucional y el Estado constitucional en nuestro país. Don Eduardo, fuera ya de este tema de la reforma a la Constitución, usted escribió un artículo acerca de lo que está pasando en Venezuela y nos gustaría saber cuál es su apreciación. Bueno, pienso que es un proceso muy importante, no solo para los venezolanos, sino también para toda nuestra América, porque está en juego aquí el respeto a la voluntad popular. Nosotros somos sumamente optimistas en el sentido de que en los próximos meses y antes de que venza el mandato del presidente Nicolás Maduro, que entiendo que es el 10 de enero, debe producirse una transición democrática y, como bien decían María Corina Machado y Edmundo González, que es el presidente electo, dando las debidas garantías a todas aquellas autoridades que han cumplido con sus mandatos constitucionales y sobre todo crear un ambiente de convivencia
ciudadana para que Venezuela pueda insertarse de nuevo en el concierto de las naciones democráticas de nuestra América. Bien. Doctor, muy agradecidos por aceptarnos la llamada y por enriquecer la conversación. Muy amable. Muchas gracias y feliz día. Amigos, ha sido el doctor Eduardo Jorge Prats conversando con nosotros alrededor del proyecto de reforma constitucional presentado ayer por el presidente Luis Abinader y que va ahora a discusiones antes del 16 de agosto. No se diga más por Top Latina.